Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, profe. Profe, no nos escucha. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, espero que entonces hayan descansado y que hayan leído, pues adelantado el tema que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo van con eso? Bien, ahí vamos. Profe, lo que pasa es que sería muy bueno que montaran, la información de la plataforma está muy desactualizada. Aún así, pues uno hace el deber de pronto como de leer por ahí otros libritos, pero la idea es como trabajar la misma información pues que se trabaja en clase, y de pronto que ustedes mismos con libros de PDF o algo no poder complementar la información. Sí, lo entiendo. Yo voy entonces a comunicarme, a coordinar con el profesor Paneso, que es el encargado, pues, el otro encargado pues del curso, para entonces actualizar la plataforma. ¿Me están escuchando? Sí, Profe. Ok. Bueno, entonces recuerden lo que vimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan de eso? Vimos el torque y vimos lo que era la velocidad circular y inercia. Ley de inercia Angular, velocidad angular. Exacto. Y el torque. La idea pues con lo de la clase pasada fue introducir, alejarnos ya del contexto del modelo de partícula que se había estado utilizando hasta el momento, en el que hacíamos de cuenta que toda la masa de los cuerpos, del movimiento de cualquier cuerpo que estuviéramos analizando, estuviera concentrada en un solo punto y lo pudiéramos tratar como una partícula. Fíjense que en ese contexto nosotros no estábamos teniendo en cuenta si el cuerpo estaba sometido a una rotación o a varias rotaciones alrededor de un eje. Entonces ya con lo de la clase pasada estábamos teniendo en cuenta ese fenómeno de rotación. No estábamos ya hablando, o no estamos hablando ya de cuerpos, es decir, de partículas, sino que estamos hablando de lo que se conoce como cuerpo rígido o cuerpo extendido. Entonces ya ahí hablábamos del concepto de centro de masa. Principalmente, la idea principal fue la de la inercia, pero en el contexto rotacional. ¿Qué podemos decir acerca de la ley de inercia, pero en ese contexto? ¿Qué recuerdan? Un cuerpo libre de fuerza. Un objeto que esté rotando siempre va a frenar aquí en la Tierra. Tiene que ser que no tenga ninguna fricción para que siga rotando. Que todo cuerpo conserva su estado De reposo o de movimiento. Exacto. Que cuando no haya una fuerza que se le oponga a dicho movimiento. Sí, en el contexto traslacional, en la parte pues que veíamos del modelo de partícula, hablábamos de que si no hay una fuerza externa actuando sobre un cuerpo, ¿cómo debe estar moviéndose ese cuerpo? Debe estar moviéndose con velocidad constante. En este contexto rotacional debemos hablar de otra cantidad física que está relacionada con la fuerza, que se llama torque. Entonces, en un lenguaje pues como muy cotidiano, el torque simplemente sería como un giro o una rotación que se le imprime a un cuerpo. Recuerden que está relacionado con la fuerza debido a que, como consecuencia de la aplicación de una fuerza, yo puedo generar un torque en un cuerpo determinado. Recuerden que una de las características de las que hablamos esa vez fue que para provocar un torque en un cuerpo determinado, debemos aplicar la fuerza de tal manera que esa fuerza no sea colineal con ninguna línea que pase por el centro de rotación de ese cuerpo. Es decir, por ejemplo, lo que dijimos fue que un cuerpo naturalmente tiende a rotar alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Si hay entonces una fuerza aplicada que sea
que esté ubicada sobre la misma línea o sobre una misma línea que pase por ese punto, conocido como centro de masa, si lo consideramos como el punto a través del cual pasa el eje de rotación, el cuerpo no va a sufrir rotación, sino que va a sufrir un desplazamiento. Esa es una de las condiciones entonces para que se genere torque, una rotación en un cuerpo específico. Otra de las condiciones es que la fuerza debe ser perpendicular a algo que se llama el brazo o brazo de palanca. En una de las diapositivas estuvimos... ¿Se perdió la conexión? Ya está bien. Hágale. Bueno, ¿hasta dónde me...? Está bien, solo fue un segundo. Ya volvió. Bien, bien. Ok. Bueno, entonces estaba hablando de la cantidad llamada torque. Dijimos entonces que el torque debe ser provocado por una fuerza que sea perpendicular a una distancia que se llama el brazo de palanca, donde el brazo de palanca es la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Profe, ¿en qué página podemos encontrar este tema del libro? En el libro. Del libro guía. El libro, ¿se refieren al libro del profesor Paneso? Pues el texto guía, el de Escuela de la Física. ¿Se refieren al texto de Bloomfield que está en inglés? No. Mire la pasta. Mire la Los textos pasta. de Udia Roa. De Guillermo Pineda. Ah, de Guillermo Pineda. Sí. No recuerdo exactamente. Tiene que ver el capítulo donde estén hablando de dinámica de rotación, van a encontrar esa parte. Pero al igual, yo me voy a comunicar con el profesor Paneso para como facilitarles, pues, poniéndoles contenido relacionado con esto en la página, pues, de Udiarroa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recuerden que el torque, hablamos de él como el análogo o el equivalente en rotación a lo que sería la fuerza en traslación. Entonces, en el enunciado de la ley de inercia, para el contexto rotacional, ¿cómo podríamos hacerlo ya metiendo el concepto de torque? ¿Cuál sería ese enunciado? Diríamos que el torque es la medida de la capacidad de una fuerza para cambiar la rotación alrededor del eje que pasa por su punto. Sí, esa es una definición aceptable de torque. Sin embargo, la ley de inercia, ¿cómo quedaría? Utilizando ya ese concepto. Es decir, un cuerpo va a permanecer rotando con velocidad angular constante siempre y cuando no haya torques externos actuando sobre él. O en otras palabras, que el torque neto sobre el cuerpo sea igual a ¿qué? ¿A qué debe ser igual el torque neto sobre un cuerpo para que éste no cambie su velocidad angular? Cuando digo torque neto, me estoy refiriendo a la suma de todos los torques que están actuando sobre ese cuerpo. Debe ser igual a la velocidad de la fuerza, o sea, la velocidad angular. La misma dirección, pues no sé. ¿Se están refiriendo al torque? Sí. Recuerden que en traslación vimos que si la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero, él debe estar moviéndose con velocidad constante. Entonces podemos ya enunciar eso mismo, pero hablando de cantidades rotacionales. Entonces, si el torque neto sobre un cuerpo es igual a cero, ¿cómo debe ser la velocidad angular del mismo? constante. Debe ser constante. Recuerden que la velocidad angular ya la definimos en términos de lo que conocemos como posición angular. Ilustramos pues un sistema de referencia determinado. Dijimos que la posición angular la medimos teniendo en cuenta el vector posición de una partícula determinada con el ángulo que forma con una dirección de referencia, como por ejemplo el eje X. Entonces ya la variación en el tiempo de esa posición angular es lo que se conoce como velocidad angular. Aceleración angular sería entonces ¿qué? Variación de la velocidad angular en el tiempo. Hablamos también de otra cantidad que se conoce como momento de inercia,
que viene a cumplir en el contexto de la rotación el mismo papel que cumple la masa en el contexto de la traslación. O sea que mientras mayor sea el momento de inercia de un cuerpo rotante, más difícil va a ser provocar en él una ¿qué? Aceleración angular. Es decir, los torques, recuerden esto también, un torque o el torque en general no se necesita para que haya rotación, se necesita es para cambiar la velocidad angular de un cuerpo en rotación. Es lo mismo que vimos en la parte de fuerza, donde dijimos, perdón, en la parte de traslación, donde dijimos que la fuerza no se necesita para que haya movimiento, sino que se necesita, o lo que provocan son cambios en qué, en las velocidades, es decir, provoca aceleraciones. Por ejemplo, o sea, un caso es por ejemplo el ventilador cuando tiene esta perillita, que a 1, 2, 3, 4 y 5, en cada una de ellas manifiesta una velocidad diferente. Sí. Entonces cuando uno pasa por ejemplo del 0 a 1, inmediatamente pasa al estado de reposo, le aplique un torque para generar movimiento, ¿no? Exacto, no para generar movimiento, sino para cambiar su velocidad. Exacto, para provocar entonces una aceleración angular. Cuando está en 1, entonces lo que él tiene una velocidad constante. Cuando yo llego y lo muevo hacia 2, automáticamente le apliqué un torque para hacer un cambio de velocidad que tenía en 1, ¿no? Exacto. O sea, es más eso. Para cambiar las velocidades angulares necesariamente tengo que aplicar un torque. Eso es lo que se hace entonces. Pero para mantener un cuerpo rotando a una velocidad angular no se necesita aplicar un torque, no se necesita torque aplicado. Recuerden lo que hablamos de la cantidad llamada momento de inercia. ¿A qué se refiere? A la conservación. Hablan del momento de inercia. ¿A qué se refiere ese término? ¿Me repiten de nuevo? No. Como la resistencia que pone el cuerpo a la aceleración. Exacto, la resistencia que opone un cuerpo rotante a cambiar su estado de rotación, ya sea que esté pues moviéndose con velocidad angular constante o esté, digamos, en reposo. Entonces, ¿de qué depende esa cantidad que conocemos como momento de inercia? De la distancia que hay entre la sección del cuerpo hasta el centro de masa. Entre el centro de masa hasta la... Exacto. Va a depender de cuál sea el eje de rotación del cuerpo y cómo esté distribuida la masa del cuerpo alrededor de ese eje de rotación. Entonces, dijimos que mientras mayor sea la masa que esté lejos del eje de rotación, mayor va a ser el momento de inercia de ese cuerpo específico. Entonces, en otras palabras, va a ser más difícil o menos difícil de provocar la aceleración angular si el momento de inercia es grande. Más difícil, profe, más difícil. Va a ser más difícil. Aplicar más fuerza. Exacto, es lo mismo que cuando hablábamos de la parte traslacional. ¿A qué cuerpo es más difícil provocarle una aceleración? ¿Al que tenga masa grande o al que tenga masa pequeña, con una fuerza determinada? Masa grande. Que tenga masa grande. Entonces es lo mismo con el momento de inercia, pero ya en el contexto pues obviamente de rotación. Profe, una pregunta. Digamos, usted dice que aplica un torque, ahorita con el ejemplo que dio el compañero Yair, que con el ventilador y eso, que la pasa a nivel 2, nivel 3, ¿cómo sé yo que es un torque o cuántos torques pueden haber, digamos, en ese cambio de aceleración? Que le aplicó 2 torques, O sea, específicamente en ese problema sabemos, lo único que podemos decir sin conocer pues el funcionamiento del circuito interno de este aparato, del ventilador, lo único que podemos decir es que necesariamente para pasar de una velocidad angular a otra velocidad angular, el torque neto debe ser ¿qué? ¿Diferente o igual a 0? Debe ser diferente de 0. Entonces puede haber varios torques aplicados, ¿cierto?
pero si está cambiando la velocidad angular, necesariamente esos torques no se van a estar balanceando, es decir, no se van a estar cancelando. Si hay varios torques aplicados, pero se están cancelando debido a que tienen la misma magnitud, pero dirección contraria, eso quiere decir que el torque neto es igual a cero, y luego entonces el objeto no va a estar cambiando su velocidad angular. Exacto. Bueno, recuerden también, esto es pues como para terminar el tema de la clase pasada, que siempre empezamos tarde, entonces no alcanzamos a ver lo último. Recuerden en el contexto de traslación, cuando hablábamos de la segunda ley de Newton, matemáticamente esa ley de Newton, esa segunda ley, ¿cómo la expresamos? Matemáticamente la expresamos como gamma o masa por el producto de dos masas sobre gamma cuadrado. Estás hablando de la ley de gravitación universal, ¿cierto? Sin embargo, yo les pregunto la forma archiconocida pues de la segunda ley de Newton, simplemente la que me relaciona fuerza con masa y aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Exacto, donde la fuerza es la fuerza neta pues sobre el cuerpo, la masa es la masa de este mismo cuerpo, y la aceleración es la aceleración provocada por esa fuerza neta aplicada. Entonces, en rotación podemos escribir una ecuación totalmente análoga a esa ecuación que acabamos de mencionar, pero mencionando ya cantidades rotacionales. ¿Cuál sería entonces esa ecuación? Entonces recuerde, tenemos fuerza total igual a ¿qué? A masa por aceleración. En este caso tendríamos ¿qué? El torque total igual a la velocidad, igual a la magnitud del vector posición. Claro. A ver, ya dijeron que cambiamos fuerza por torque, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y eso sería igual a qué? Ya no tendríamos masa multiplicada por aceleración, sino ¿qué? Recuerden que el análogo de la masa es ¿cuál? En el contexto rotacional. Acabamos de hablar de él. Momento inercial. El momento de inercia o masa rotacional, que es la misma cosa. Entonces sería eso multiplicado por ¿quién? Por la aceleración angular. Por la aceleración angular, exacto. Entonces esa expresión que acabamos de mencionar sería la segunda ley de Newton en el contexto rotacional. Eso también hay que multiplicarle el seno del... Pues dependiendo, porque si forma 90 grados, pues sabemos que es 1, pero hay que tener en cuenta también el ángulo que se está formando entre el centro de masa y la fuerza, ¿no? Están hablándome de la definición de torque que vimos la clase pasada. Sí, profe. Sí, claro que ahí no nos estamos refiriendo a esa definición, sino a la expresión para la segunda ley de Newton en el contexto rotacional. Es decir, aquí se las voy a escribir. Recuerden que el torque lo denotamos con esta letra que denominamos tau. Aquí estoy hablando de la magnitud. Entonces dijimos que esto es igual a ¿quién? Al momento de inercia multiplicado. Momento de inercia lo denominamos con una letra I mayúscula, por lo general. Y eso multiplicado por la aceleración angular. Entonces sería el torque. Esta cantidad I mayúscula es el momento de inercia. Y esta otra cantidad, esta que denotamos con una letra alfa, es simplemente la magnitud de la aceleración angular. Entonces, fíjense que es muy parecida a o es exactamente pues análoga a la segunda ley de Newton en traslación, que es la que escribimos de esta manera. ¿Sí la recuerdan? Es análoga. Entonces fíjense que esto en rotación es equivalente a lo que es la fuerza. ¿En qué? En traslación. Esta cantidad, momento de inercia, es análoga a lo que es la masa en traslación. Y esta otra aceleración angular obviamente es análoga ¿a quién? A la aceleración, digamos, lineal, digámosle
la denominación de lineal para diferenciarla de la aceleración angular. Esa es entonces la segunda ley de Newton en traslación. Bien, eso con respecto a lo que vimos es como un resumen y la completación pues de lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver hoy, por medio de esta presentación que se le da el título de ruedas, aquí vamos a introducir simplemente las fuerzas de fricción y los diferentes tipos de fuerzas de fricción que existen. Estas ideas son pues como las principales para hoy. Vamos a ver la fricción, los dos tipos de fuerzas de fricción que hay, los mecanismos pues que se han ideado para reducir hasta cierto punto esa influencia que se llama fricción, específicamente pues las ruedas y las balineras. Vamos a hablar de una cantidad que creo que ya la han mencionado o la han visto con el profesor Paneso, que es la energía cinética. ¿Sí vieron ese concepto o no? Energía cinética. Ustedes vieron energía cinética, energía potencial, gravitacional. Sí. La energía cinética no es la energía necesaria requerida para mover un cuerpo. Es la energía asociada a un cuerpo que esté en movimiento, que tenga una rapidez o velocidad diferente de cero. Entonces, ¿sí la vieron? En el contexto pues traslacional, obviamente. Relacionado al trabajo. ¿Lo vieron en la clase de trabajo? Que se gasta la misma energía para subir perpendicularmente un cuerpo hasta una altura que subirlo por una. Exacto, hablando de la energía potencial gravitacional también, ¿cierto? ¿Recuerdan la energía mecánica, que es la suma de las dos? Pues la energía potencial, profe, no es aquella energía que tiene un cuerpo, pues por ejemplo un cuerpo en caída. Yo lo tomo como, por decir así, ejemplo, una cascada. O sea, se dice que la energía potencial de la cascada cuando está arriba, en una represa por ejemplo, sí, ¿cierto? Es cero, pero cuando se deja abrir la represa, entonces el agua empieza a caer, ahí hay una energía potencial, ¿no? Exacto, la potencial gravitacional es la energía de un cuerpo en virtud de la posición. Lo que se acostumbra es decir, es una cantidad que es relativa porque siempre ubicamos nosotros un punto de referencia en el cual decimos que la energía potencial gravitacional es cero. Por lo general, los problemas a los que uno se enfrenta cotidianamente, uno ubica ese cero de energía potencial gravitacional en la superficie de la Tierra. Entonces, cualquier cuerpo que esté a una altura determinada, a partir de ese punto de referencia, decimos que tiene energía potencial gravitacional diferente de cero. Y depende de qué tan alto o de la altura a la cual esté ubicado ese cuerpo. Depende de ese factor, que es la altura, depende de la masa del cuerpo y depende también de cuál es la aceleración de la gravedad. Ahorita volvemos a mencionar un poco de eso y vamos a introducir otro tipo de energía cinética diferente a la que vieron ustedes en la clase de trabajo, ya utilizando pues el concepto rotacional. Sí. Es que eso de energía potencial lo vimos más bien poco, ya se estaba acabando la clase. Vimos lo que era como un péndulo y cuando estaba en la parte más alta se decía que antes de empezar a caer tenía una energía potencial. Cuando estaba abajo en cero ya se veía la energía potencial inferior a la cero. Sí. Y cuando empezaba a subir volvió a aumentar la energía potencial gravitacional. Volvió a aumentar. Exacto. Podemos ver ese ejemplo ahora si tenemos tiempo, el ejemplo del péndulo. Ahí pues en el ejemplo del péndulo se ve obviamente, con lo que me acaba de mencionar, que si les dicen el péndulo cuando pasa por su punto más bajo tiene energía potencial gravitacional igual a cero, quiere decir que ese punto, el más bajo, es el punto de referencia en el cual decimos que ubicamos nuestro cero de energía potencial gravitacional. Si el péndulo se desplaza a cualquier altura a partir de ese punto, ya decimos que tiene energía potencial gravitacional diferente de cero. Ahora volvemos a tocar un
un poco más ese tema. Bueno, la última parte es lo que se denomina, o lo que vamos a ver de potencia, tiene que ver también con el concepto de energía, pero ya con la rapidez a la que se puede transformar la energía. A eso se refiere lo que se denomina como potencia. Bueno, en esta foto, ahí se ven las marcas pues de frenado de un vehículo. Esto se presenta cuando el vehículo, cuando las llantas están deslizando sobre el pavimento. Es decir, ahí se va a presentar un tipo de fricción, que ahorita la vamos a definir, llamada fricción cinética, aunque ahí me estoy adelantando pues un poco. ¿Cómo escapar de un resbalón? O ahí lo llaman resbalón, o podríamos hablar de ese fenómeno simplemente como cómo escapar de, es decir, cómo evitar que las ruedas deslicen sobre el pavimento, que es lo que están haciendo ahí para crear ese tipo de marcas. Esto nos va a ayudar pues a introducir los dos tipos de fricción que hay. Aquí tenemos algunas observaciones generales pues acerca de las ruedas, aunque tengan en mente pues que no es el objeto de nosotros estudiar específicamente las ruedas, sino lo que hay detrás de esto, o el fenómeno que hay detrás, específicamente las fuerzas de fricción. Ya ustedes les habrán mencionado, ya habrán reconocido el hecho de que si lográramos aislar un objeto pues de la fuerza de fricción, por ejemplo, si, para poner pues un ejemplo como muy sencillo, si lanzáramos una pelota sobre un pasillo largo, la pelota eventualmente va a llegar hasta el reposo. ¿Por qué? Porque la fricción del aire y la fricción del piso. Exacto. O sea, es como la fuerza de oposición, la fuerza que se opone al movimiento de dicha pelota. Va a estar oponiéndose al movimiento, o sea que esa fuerza va a estar aplicada constantemente en la vida real. Es decir, ustedes habrán mencionado el caso ideal en que una pelota se desplace sobre un piso que no tenga fricción. Sería el caso ideal, ¿cierto? Ahí la pelota estaría moviendo con velocidad constante debido a que no hay una fuerza neta aplicada sobre ella. Sin embargo, si tenemos en cuenta ya la fricción, esa fricción se va a estar oponiendo permanentemente al movimiento. Luego entonces lo que tenemos es que un movimiento acelerado, es decir, eventualmente la pelota va a llegar nuevamente pues al reposo. Aquí nos hablan de que la fricción parece crear energía disipativa. Vamos a ver lo que significa eso y cuál de los tipos de fricción es la que asociamos con la generación de lo que se conoce como energía térmica, o en términos pues como mucho más sencillos, de calor. Solamente hay un tipo de fricción que me genera ese fenómeno. El ejemplo más sencillo es simplemente el de cuando ustedes se frotan las manos. ¿Qué pasa? Ahí hay una fricción presente y se está generando calor. Es decir, ahí hay una transformación de energía, lo que vamos a llamar energía ordenada en energía desordenada. La energía que llamamos ordenada va a ser energía, por ejemplo, energía cinética, energía potencial. Y energía desordenada es la que vamos a llamar, a denominar como energía térmica o simplemente calor. ¿Por qué desordenada? Porque no es fácil transformar de nuevo esa energía en otro tipo de energía. En cambio, usted la energía cinética es muy fácil que la transforme en calor. Es el ejemplo que acabo de poner, tan sencillo como frotarse las manos. Usted está transformando energía cinética de movimiento de sus manos ¿en qué? En calor. Es muy sencillo hacerlo, pero haga lo contrario. Transforme ese calor generado en energía cinética. Eso ya es muy difícil y es muy poco probable. Pero venga, yo hago una pregunta. Entonces, por ejemplo, anteriormente cuando funcionaban las máquinas a vapor, ¿sí? Por ejemplo, ¿eso qué tipo de energía estaba utilizando? Bueno, es que precisamente la energía térmica, lo vamos a ver más adelante cuando miremos la parte de termodinámica, puede ser utilizada para generar lo que se denomina energía ordenada, es decir, digamos energía cinética, pero eso tiene sus limitaciones.
Sí, porque en ese caso, por ejemplo, estoy utilizando lo que es energía térmica, Sí, ¿cierto? Energía en forma de calor para generar movimiento en dicho aparato, en dicha máquina. se necesita lo que se conoce como máquina térmica, eso lo vamos a ver en una presentación posterior y ahí vamos a ver que es posible, pero de una forma natural no se va a presentar esa transformación, que el calor o energía térmica se transforme naturalmente. En energía cinética, por ejemplo, eso no se va a presentar, sino que se necesita ya un dispositivo especial. Vamos a hablar de él entonces cuando toquemos el tema de termodinámica. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, las ruedas, que es el tema que le da título a la presentación, se utilizan pues para reducir significativamente la fricción o inclusive pues para impulsar vehículos pues que obviamente funcionen con ruedas. Profe, hay una pregunta. Profe, o sea Sí. que el calor, o sea, cuando genera calor sí se están generando dos tipos de energía, porque el calor expande los elementos, los metales, el aire, sí. Entonces, o sea, lo que hace la máquina a vapor es utiliza otra forma de energía que es como que se genera por el mismo calor. O sea, no, Está utilizando una O sea, Es que eso hace una de las propiedades la de- gasolina, el vapor, el carbón. no, por eso. Pero entonces podría decir que el calor, o sea, se genera otro tipo de energía que es no sé, se expande, porque qué tipo de energía lo usan mucho. Sí, nosotros vamos a ver el hecho de que lo que usted menciona, el hecho de que los cuerpos cuando aumentan su temperatura sufren lo que se conoce como una expansión térmica, es decir, aumentan pues su tamaño. Eso lo vamos a ver entonces no sé, a ver, más o menos, creo yo que dentro de un par de semanas vamos a ubicarnos ya no en fenómenos tanto, digamos, en el dominio macroscópico, sino ya lo que pasa, por ejemplo, a nivel molecular o atómico. Y por qué ese aumento de temperatura se me traduce ya en el mundo macroscópico en un aumento de tamaño o un aumento de, más bien una expansión del cuerpo que sufre ese aumento de temperatura. Claro que para eso tendremos que hablar primero de lo que significa la temperatura y distinguirlo de otros conceptos como por ejemplo el calor. Eso lo vamos a ver entonces en una clase posterior y específicamente pues esa transformación de energía térmica en otro tipo de energía que es, digamos, energía ordenada. Una pregunta ya que tocamos Arias. temas. Profe, si se le aplica energía entonces al agua siendo tan pesada, ¿por qué se eleva? Eso disminuye. Perdón. Porque cuando el agua absorbe energía y se evapora, pues ¿por qué se eleva? Precisamente esa transformación de fase, lo que estás hablando de la evaporación, también la vamos a ver, eso lo vamos a ver en la segunda clase de termodinámica. ¿Sí, alguien más preguntó algo? No, profe. profe. Ok. Venga, sí, profe, si hay una preguntita, pues de todas maneras es como bueno saber. Nosotros cuando tenemos parcial de física, o examen, o quiz, o no sé qué, porque... A ver, sinceramente, la fecha exacta no la conozco, la conoce el profesor Paneso. Si yo averiguo la fecha con él, si también le pueden escribir a él para preguntarle, o me pueden escribir a mí esta misma semana para preguntarme la fecha del parcial, o si por ejemplo tienen alguna otra duda con respecto pues a algún tema del curso o cualquier duda pues que tengan. Les voy a escribir aquí de nuevo el correo electrónico por si no lo recuerdan, para que lo tengan en cuenta. No, es que es bueno saber porque es que no va avanzando y después se va acumulando toda la temática, profe, y le queda uno más difícil para Profe, poder textos estudiar. que nos dieron no tienen nada que ver con lo que usted entonces para ver si nos hacen el favor cuando vaya a hacer cualquier evaluación nos den los temas bien claros los que van a evaluar porque el texto guía no tiene nada que ver con eso.
A ver, Yo tengo aquí, vea, dicen, tareas 10%, quizzes 10%, ¿cierto? Profe, ¿sí? Sí, ¿Me estás escuchando? sí, lo Quizzes, escucho. tarea 10%, 4 parciales del 20 cada uno, y dice que el primer examen va del módulo 1 al módulo 8, y que el segundo examen va del módulo 9 al módulo 11, y que el tercer examen va del módulo 12 al módulo 18, y el cuarto examen va del módulo 19 al módulo 26. Sí. Por ejemplo, en estos momentos, sinceramente no sé en qué módulo vamos. Ahí aparece, por eso es muy bueno de la plataforma utilizarla, porque le permite mirar en qué módulo va. Entonces, por ejemplo, el módulo 1 era inercia, las leyes de inercia, y a peso, y era lo que era peso, sí. Ahí en la plataforma creo que están clasificadas esos módulos por semanas. Entonces, sí. ¿Cómo? Ustedes no, en la plataforma no ven ese contenido, no tienen acceso a ese contenido. No se muestra a esa clasificación. Solamente aparece peso, aparece solamente lo de la primera semana, mejor dicho. Las leyes de inercia y peso, no más. Ok, bueno, entonces yo me voy a comunicar con el profesor Paneso para poner entonces el contenido actualizado. Le hacemos énfasis, profe, en actualizarlo en la plataforma para uno saber en dónde vamos y en qué, por ejemplo, en ese momento en qué módulo vamos. Así, o sea, ¿usted qué nos puede decir? A ver, como eso está en la página por semana, yo el contenido del curso lo tengo clasificado por temas, es decir, el tema 1 sería la parte de traslación, lo que vieron pues con el profesor Paneso. La segunda parte del curso sería el tema de rotación, que es lo que empezamos a ver la semana pasada. Pero ya entonces la clasificación de la que me estás hablando, es decir, por módulos, voy a comunicarme con el profesor a ver si lo ponemos pues como que se distinga bien pues en la página, que tengan acceso pues a ese cronograma, pues podríamos decir. Sí, profe, porque es que incluso él dice, la distribución de las horas se tiene planeado, así lo planeó pues el profesor Oscar Hernández Paneso, es de ver todo lo que es descubriendo la física, la parte de mecánica, que es lo que estamos estudiando actualmente, la parte de termodinámica, que pues fue la inquietud pues que nos surgió ahorita con esto del tema de la rueda y la fricción. Sí. Luego viene la parte de movimiento periódico y ondas, y por último tenemos electricidad y magnetismo. Para mecánica tenemos 22 horas, pues eso tenía planeado él. Para termodinámica 14, para movimiento periódico y ondas 4, y para electricidad y magnetismo 12. Y aparte de eso nos hablaba de módulos. Por ejemplo, en el momento no hemos hecho el primer quiz, ni tampoco hemos hecho la primera tarea. Entonces, nosotros sabemos, usted como docente y nosotros como estudiantes sabemos que ustedes deben sacar notas para poder justificar el rendimiento de cada uno de nosotros. Y ya a esta altura pues quedamos ya más de un mes y no tenemos, no nos han asignado una tareita o una consulta o una exposición o un quiz como para uno, pues como dice, meterme en el cuento, y como para que después no lo, o sea, la idea es de que de pronto no lo vayan a abordar a uno y listo, muchachos, hay que hacer los exámenes, hoy para dentro de 8 días vamos a hacer este, entonces, o sea, la evaluación le empiezan así como a porrearlo a uno, profe. Sí, tienen razón. Entonces, yo me comprometo a ponerme de acuerdo con el profesor Paneso y, digamos, como establecer unas fechas bien ya pues determinadas ya sea para tareas o para quizzes, e inclusive pues la fecha del examen, y también actualizar la plataforma. Entonces quedamos en eso. Hágale, profe. Vamos a volver entonces a la presentación. Bueno, entonces estábamos aquí hablando de la fricción en general, sin referirnos pues todavía a una forma específica, y vemos que afecta el movimiento. Vamos a ver cómo lo afecta. Aquí nos hablan de efectos malos de la fricción, malos entre comillas pues obviamente, debido a que simplemente son efectos, ya se clasifican de malos o no de acuerdo a la conveniencia pues que uno tenga en una situación específica. Puede ser conveniente o no en un caso determinado. Bueno, en esta diapositiva ilustran pues precisamente la dirección que tiene la fuerza de fricción
en una situación determinada. Este sería pues como el caso más general. Aquí están hablando del desplazamiento de una botella y están hablando de dos fuerzas de fricción. La fuerza de fricción que la botella está ejerciendo sobre la mesa y la fuerza de fricción que la mesa ejerce sobre la botella. Si la fuerza de fricción se opone al desplazamiento de los cuerpos, digamos al desplazamiento relativo de un cuerpo con otro, de acuerdo a esa dirección de cada una de esas fuerzas que me están ilustrando ahí, ¿cuál sería la dirección en la que se está deslizando la botella encima de la mesa? La botella se está deslizando hacia la izquierda. Exacto. Hacia la izquierda, profe. Porque ¿Hacia la izquierda por qué? Porque la fuerza de fricción se está oponiendo al movimiento de la botella. Exacto, la fuerza de fricción en la botella, ¿cierto? Es decir, esa fuerza que apunta hacia la derecha es la fuerza que ejerce la superficie ¿sobre quién? Sobre la parte inferior de la botella. ¿De acuerdo? ¿Y la otra fuerza de fricción es cuál? La que actúa hacia la izquierda. Es la fuerza de fricción que ejerce ¿quién? La parte inferior de la botella sobre la superficie, o sea, sobre la mesa. Eso es una consecuencia ¿de qué? Recuerden la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. ¿Sí la recuerdan? Por eso, pero entonces, por ejemplo, ahí está la ¿Qué dice esa ley? Si yo la muevo hacia allá, la fuerza de fricción viene hacia acá, porque se me está oponiendo al movimiento que yo estoy haciendo hacia allá. Un cuerpo que es una fuerza y está quieto, hay una fuerza. Es una fuerza contraria que lo... Es decir, por cada fuerza que exista en el universo, va a haber una fuerza que está actuando en la dirección contraria, pero tiene la misma ¿qué? Magnitud. Es decir, no hay ninguna fuerza aislada en el universo, siempre vienen por pares. Entonces aquí nos representan un par de esos, digamos un par acción-reacción. Recuerden que esos pares de acción-reacción se caracterizan por el hecho de que siempre actúan sobre ¿qué? Sobre cuerpos diferentes, no pueden estar actuando sobre el mismo cuerpo. Miren que aquí cumplimos esa condición. Hay una fuerza actuando sobre quién, sobre la botella, y hay otra fuerza actuando sobre quién, sobre la mesa. Entonces aquí dijimos que la botella está desplazando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Debido a que la fuerza de fricción sobre ella está actuando en la dirección contraria. ¿Ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Esa es una característica entonces de cualquier fuerza de fricción. Profe, yo tengo una inquietud. O sea, siempre, de acuerdo a la tercera ley, pues siempre va a haber una fuerza que debe de ser igual, ¿cierto? No, el universo. No, a ver, no sería correcto decir igual, sino decir de igual magnitud. Eso sería lo correcto. Eso. La dirección sería contraria. Pero yo tengo entendido, profe, que las fuerzas de fricción, o sea, las fuerzas de fricción también interviene algo que se llama el coeficiente de fricción, que varía dependiendo del material. Entonces no es lo mismo, no es la misma fuerza de fricción la que ejerce la mesa sobre la botella que la botella sobre la mesa, ¿no? Pues, esos coeficientes de fricción que menciona dependen de qué tipos de materiales estén en contacto. Eso, depende de la naturaleza. No tiene sentido hablar del coeficiente de fricción, por ejemplo, del metal o de la madera. Tiene sentido es hablar del coeficiente de fricción, por ejemplo, de metal con madera o plástico con madera. Siempre están referidos esos coeficientes es a pares de superficies. No tiene sentido hablar del coeficiente de una sola superficie. Entonces acá, por ejemplo, hay un coeficiente de fricción para que el vidrio, que es el material de la botella, con la madera, tiene un coeficiente de fricción determinado. Bueno, esto es como una especie de simulación. Vamos a ver si la puedo manipular. Aquí simplemente están como demostrando el hecho o simulando el hecho de que dos cuerpos que están deslizándose el uno contra el otro, en este caso pues tienen un par de libros, y aquí en esta otra parte de la diapositiva presentan como una vista ampliada
de la parte de contacto, la parte donde están en contacto, y cómo cuando se desliza un libro sobre el otro de esta manera va aumentando la temperatura, es decir, se va generando lo que se denomina calor, o digamos más técnicamente energía térmica. Entonces miren que en el termómetro, en este termómetro de aquí, va a ir aumentando pues obviamente la temperatura cuando deslizamos un cuerpo sobre el otro. Estas simulaciones, este tipo de simulaciones las pueden encontrar en la página de la Universidad de Colorado. No recuerdo bien la página exacta. Lo que yo hago siempre es simplemente en el buscador, por ejemplo en Google, poner estas iniciales. Estas son las iniciales pues del... ¿Cuál, profe? ¿Cómo se ve? Es que Esa es la parte inferior, ¿ok? Simulation, cortesía, no sé, no se ve bien, completa, no la puedo escribir. La voy a escribir, ya se la voy a escribir. Profe, una pregunta. Estas son las iniciales con las que busco yo la página. No recuerdo bien la dirección exacta. Por ejemplo, en Google pongo las iniciales y aparece el primer enlace, es la página donde aparecen este tipo de simulaciones. Se requiere un específico. PHET. Ahí les van a aparecer, hay muchas simulaciones que tienen que ver con muchos campos. Hay de biología, química, está entre ellas pues la física. La página está en inglés, pero no es difícil pues ubicarse. Las categorías pues están como muy, se pueden ver muy bien, no se pierde uno pues navegando en esa página. Profe, ¿se necesita algún tipo de programa específico para uno poder descargar este tipo de simulación? el Flash Player, ¿no? Creo que es ese el que acaban de mencionar, aunque no estoy seguro. El Flash Player instalado. Uno puede llegar a la página y descargar la simulación o ejecutar la simulación en la misma página, pero no recuerdo bien cómo se llama el programa. Creo que es el que acabaron de mencionar. Ya cuando uno le dé la orden al computador pues de que ejecute la simulación, o cuando después de haberla descargado la vaya a ejecutar, él le pedirá a uno el programa determinado. Yo creo que se pueden descargar pues de internet sin problema. Volvamos entonces a la presentación. Bueno, aquí teníamos entonces la simulación. Aquí simplemente nos están demostrando el hecho de que la fricción va a causar aumento en la temperatura. Eso quiere decir que va a haber un aumento o una generación entre comillas de energía térmica. Y digo generación entre comillas porque no estamos sacando la energía de la nada, sino que simplemente la estamos transformándola. Estamos transformándola de energía cinética de traslación entre estos dos libros a energía térmica. Ese es el tipo de transformación que se ve ahí. Bueno, aquí seguimos entonces hablando de la fricción y específicamente de un tipo de fricción. Hasta ahora estábamos hablando de la fricción en general. El primer tipo de fricción del que nos hablan es la denominada fricción estática. Y nos ilustran pues el hecho de que en una rueda que tenga lo que se denomina un rodamiento puro, la parte de la rueda que está en contacto con la superficie está experimentando lo que se conoce como fricción estática. Eso quiere decir que la rueda no va a estar deslizando contra la superficie. O para hablar pues de una forma más general, no hablar específicamente de la rueda. Usted quiere mover una caja, por ejemplo, un escaparate pesado. Usted lo que hace es aplicarle una fuerza, ¿cierto? Inicialmente usted puede que no esté aplicando la suficiente fuerza y no logre mover el escaparate. ¿Qué tipo de fricción se presenta en ese caso entre el escaparate y la superficie sobre la cual descansa él cuando no se logra mover el mismo?
Fricción estática. Fricción estática. Esa fricción estática se caracteriza por el hecho de que es variable. ¿Cómo así que es variable? Va a depender de qué tan fuerte esté usted empujando al objeto que va a mover. Lo que usted quiere lograr es que lograr que el objeto se empiece a deslizar a través de ¿dónde? De la superficie. Inicialmente puede que no lo logre. Entonces, ¿usted qué hace? Usted sigue aumentando la fuerza aplicada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa entonces a medida que usted aumenta esa fuerza aplicada sobre el escaparate o sobre el objeto pues en general? La fuerza de fricción que ejerce el piso sobre el escaparate va a ir aumentando. A medida entonces que usted aumente esa fuerza, va a ir aumentando la fuerza de fricción estática que se opone o está ayudando al movimiento. ¿Cuál de las dos? Se opone al movimiento. Entonces voy a dibujarles aquí volver al papelógrafo para dibujarle más o menos el esquema o a lo que me estoy refiriendo. Suponga que tienen una caja pesada de esta manera sobre una superficie. Y usted le está aplicando una fuerza de esta manera. Suponga que no logra mover la caja. Ahí entonces hablamos de fricción estática, ¿cierto? ¿Hacia dónde estaría actuando la fuerza de fricción entonces en este caso? En sentido contrario, profe, hacia donde está aplicando la fuerza. Es decir, podríamos dibujarla de esta manera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esta fuerza de fricción entonces va a ir cambiando a medida que esta fuerza que usted le está aplicando al objeto vaya aumentando. Usted aumenta esta fuerza y consecuentemente ¿qué va a pasar? Va a aumentar esta fuerza también. Entonces es una fuerza variable. Es importante recordar eso. Pero cuando ya se logra desplazar el objeto, la fricción contraria ya queda constante. Ya cambia el tipo de fricción. Ya no estaríamos hablando de fuerza de fricción estática, sino que estaríamos hablando de fuerza de fricción dinámica. A eso nos vamos a referir ahora. Lo que ilustran acá en esta diapositiva, voy a ver si funciona esta es como otra simulación. Aquí están describiendo pues la trayectoria que describe un solo punto de la rueda. Voy a volver a reproducirla. Y ese punto lo están identificando aquí con este círculo verde. Este círculo verde que aparece aquí es el punto que describe esta trayectoria que aparece con otro color aquí. Profe, repetilo. Miren que esa es la trayectoria exclusivamente de ese punto que está encerrado en el círculo verde. Aquí lo que están ilustrando es el fenómeno que se conoce como rodamiento puro. Cuando uno tiene un rodamiento puro, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay una llanta pues que está rodando con rodamiento puro, se caracteriza por el hecho de que los puntos de la rueda que estén en contacto con el piso o con la superficie en la que se estén moviendo no están en movimiento relativo con respecto a esa superficie. Quiere decir que no se está deslizando ese punto no está deslizándose con respecto al piso. Eso se conoce como rodamiento puro, cuando no hay deslizamiento o movimiento relativo entre las superficies. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es qué tipo de fricción del punto de la rueda o puntos de la rueda con la superficie. Van a sufrir fuerza de fricción o van a estar sometidos a fuerza de fricción, pero resulta que es fuerza de fricción estática. ¿Qué pasaría si el cuerpo, o más bien los puntos de la llanta en contacto con la superficie estuvieran deslizándose con respecto a ella? Ahí ya tendríamos movimiento relativo. Fricción dinámica, no, profe. Como se están deslizando, habría fricción dinámica. Es el mismo caso de la simulación que acabamos de ver, la de los libros. Cuando yo estaba frotando en la simulación un libro contra otro, ¿qué tipo de fricción presente hay ahí? Fricción dinámica. Fricción dinámica por el hecho de que están en movimiento relativo. Este caso entonces de esta simulación no me está representando ese caso, sino el caso en que estemos hablando de fricción estática. No hay
no resbalan unas superficies contra otras. En otras palabras, no hay deslizamiento. Por ejemplo, se puede presentar fricción dinámica cuando un automóvil, por ejemplo, resbala en una carretera que está llena de nieve. Está llena de nieve, que está llena de aceite, porque llega un momento en que el auto uno no puede decir así el movimiento del automóvil, entonces al frenar el auto automáticamente se va deslizando. Entonces, exacto, ahí las llantas se bloquearían. Eso. Las llantas se bloquearían y ya los puntos de contacto de la rueda con la superficie no están sufriendo fricción estática, sino fricción dinámica, porque están deslizándose. Ya no hay rodamiento, sino que hay deslizamiento. Y eso ya se caracteriza por el hecho de que lo que hay presente ahí es fricción dinámica. Eso se conoce como fricción dinámica o fricción cinética, debido pues a que es relativa al movimiento. Sí. Profe, ese tipo de movimiento no genera calor. Sí. ¿Estás hablando de que la fricción estática? La rueda. O sea, cuando va una rueda de movimiento sobre una superficie. No genera calor siempre y cuando esté presente la fricción estática entre la rueda y la superficie. Pero si hay fricción dinámica, es decir, si la rueda está deslizando, sí hay generación entonces de calor, o más específicamente de energía térmica. Pero por ejemplo, es que yo he visto, por ejemplo, las llantas de un camión cuando paran. O sea, pues el camión después de un largo viaje, pues esas llantas terminan hirviendo, que tocan agua y eso echa vapor y todo eso. Sí, se puede, es decir, si las llantas cuando deslizan contra el pavimento, ahí generan calor, hay generación de calor y obviamente generan desgaste, pero necesariamente hablamos del tipo de fricción que se llama cinética, para que pueda haber ese tipo de desgaste. Si hablamos de fricción estática, no hablaríamos de desgaste ni de generación de calor. Vamos a seguir aquí entonces con la presentación. No, pero espérate un momentico, pero entonces, por ejemplo, lo que el compañero dice, o sea, dice que la fuerza estática es la fuerza que evita que dos superficies, perdón, ¿la devuelve? Sí. Devuelvo eso. La fuerza estática es la fuerza que evita que dos superficies en contacto resbalen. Entonces, por ejemplo, resbalen significa que deslicen el uno contra el otro. Eso. Entonces, por ejemplo, cuando el camión está en movimiento, no está generando fricción sobre el mismo punto, sino que, el automóvil se está desplazando, está en movimiento, se está desplazando. Sí. Pero la llanta como tal queda caliente. Entonces, ahí no se está generando calor, no se está produciendo calor entre ambas superficies, sino en una de ellas. Si hay deslizamiento entre las dos superficies, sí hay generación de calor. Entonces, ¿por qué la llanta queda caliente? Sí, pero hay deformación. Sí, porque hay la deformación. Y eso produce fricción. Más el calor que absorbe el automóvil. ¿Estoy errado o aceptado en ese concepto? ¿Qué dijiste? ¿Puedes volver a repetir? El calentamiento de la llanta del camión de la que hablaba el compañero, pues también se produce por la deformación propia que presenta la llanta en su superficie de contacto sobre el suelo, que es una deformación de tipo lateral que no va en el mismo sentido en la dirección del camión. Sí, también esa deformación causa, es decir, tener razón en lo que decís, pero tengan en mente que para que haya esa deformación también debe haber un tipo de fricción, es decir, a ella le asociamos el desgaste pues de las cosas, debe haber algún tipo de fricción presente para que se pueda generar ese calor, y estoy hablando pues específicamente de la fricción dinámica. Bueno, aquí básicamente pues presentan el mismo dibujo que les hice ahora en el papelógrafo, pero ya aplicándolo pues a una llanta, y aquí les presentan la dirección que tendría la fuerza de fricción estática. Este otro vector que les presentan aquí, este amarillo, representa ya es la velocidad que tendría o que tiene el centro de masa de la llanta, siendo pues el centro de masa aquí el centro geométrico de la misma rueda. Ahora, recordando el concepto de trabajo, la forma de definir el concepto de trabajo matemáticamente,
Recuerden que una fuerza debe hacer trabajo o hace trabajo cuando se cumple ¿qué condición? Una fuerza aplicada sobre algún objeto. Cuando se mueve, Esa fuerza debe provocar un desplazamiento, necesariamente. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Y además, esa fuerza aplicada debe ser paralela a ese desplazamiento. Esas son las condiciones para que podamos hablar de trabajo. En este caso, como estamos hablando de la fricción estática, y eso quiere decir que no hay movimiento relativo entre las superficies, entre llanta y superficie, entonces no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, entonces ¿qué podemos decir acerca del trabajo realizado por la fuerza de fricción? igual a cero. Es igual a cero, como nos lo dicen aquí. Aquí el factor que es igual a cero es precisamente el desplazamiento. Recuerden que esto se da porque no hay movimiento relativo entre las dos cosas, llanta y superficie. Devuélvelo un momentico, profe. Si no hay mucho. Ahí está. Cuando dicen que la velocidad relativa es cero, es lo mismo pues que decir que no hay desplazamiento, pues, o no hay deslizamiento más bien. Bueno, las ruedas entonces se utilizan básicamente para eliminar o al menos disminuir muy significativamente la fuerza de fricción. Es decir, si uno va a mover un objeto pesado, es mucho más fácil, digamos, utilizar un vehículo con ruedas para moverlo que usted ponerse a empujar el objeto pues a lo largo de la vía, obviamente. Entonces, ahí estamos eliminando pues significativamente la fricción. Aquí nos hablan de la fricción que puede haber, ya hablando de la rueda, entre el eje y la misma rueda. Entonces nos hablan del hecho de que se pueden utilizar los llamados balines para disminuir ese efecto, debido a que también se puede, digamos, desperdiciar, entre comillas, energía cinética que se transforma en calor debido a la fricción cinética que puede haber entre el eje y la rueda. Entonces, ahí es donde se hacen necesarios los balines para disminuir ese efecto. ¿Sí? Se le echa grasa a los balines. Se deben lubricar para disminuir entonces ese tipo de fricción. Deben estar lubricados. Y eso se logra pues con la grasa. Ahí hay pues como una especie de animación ya de lo que pasa entre el eje y la rueda para disminuir la fricción en esa parte pues de la rueda. Profe, ¿la puede volver un momentico? Sí. 10 segunditos. Ahí está. Entonces ahí ya no nos están hablando de la fricción entre la llanta o la rueda y el pavimento, sino que están hablando de la fricción generada en el eje específicamente, que también puede ocasionar pues, digamos, pérdida, entre comillas, de energía cinética, aunque no sea pues correcto hablar de pérdida, sino transformación de energía cinética en energía térmica, que ya dijimos que puede ser pues un efecto no deseado. Ahí pues en esta animación presentan las llamadas balineras, utilizando pues esferas, tiene que estar lubricadas pues obviamente para disminuir esos efectos de la fricción. También se pueden utilizar, hay otro tipo pues de dispositivos en los que no se utilizan ya ruedas, sino que se utilizan una especie de cilindros, pero el objetivo pues sigue siendo el mismo, disminuir ahí las pérdidas, de nuevo entre comillas, de fricción. Y ya pues en aplicaciones mucho más sofisticadas se tienen otro tipo de balineras, como por ejemplo balineras magnéticas que se utilizan ya en digamos aplicaciones mucho más avanzadas. Aquí nos hablan por ejemplo del motor de un cohete.
donde ya no tenemos pues digamos las esferas para reducir la fricción, sino que hablamos ya de aplicaciones en las que se necesitan otro tipo de conceptos como el magnetismo, del que vamos a hablar ya también, creo yo que ya es como de los últimos temas del curso. Esperemos pues que podamos llegar hasta allá o a cubrir pues ese tema también. Bueno, estas son entonces las características básicas de los dos tipos de fricción, la estática y la cinética. Mire que con relación a la fuerza de fricción estática nos dicen que es una fuerza variable. Ya habíamos dicho eso. Es lo mismo decir pues que las fuerzas pueden variar desde 0 hasta un valor límite. Anteriormente entonces les estaba diciendo que la fuerza de fricción estática va a ir aumentando a medida que usted aumente la fuerza ejercida ¿sobre qué? Sobre el objeto que quiere mover. Ahora, esta fuerza de fricción no va a aumentar indefinidamente. ¿Qué va a pasar a medida que usted aumente, a medida que usted aumente o siga aumentando la fuerza aplicada? ¿Qué pasa con esa fuerza de fricción? También aumenta. Pero como dije, no va a aumentar indefinidamente. Entonces va a llegar a un punto en que va a pasar ¿qué? Empieza el movimiento y la fricción disminuye. Va a llegar a un valor máximo esa fricción estática y ya no vamos a hablar de fricción estática sino fricción cinética o dinámica, porque ya a partir de ahí usted logró ¿qué? Logró desplazar el objeto a través de la superficie. O sea que ya la fuerza de fricción se convirtió de estática a cinética porque hay un desplazamiento ya entre las superficies. Entonces, mientras que mientras que no haya deslizamiento, recuerden que la fuerza de fricción va a ser ¿cuál? La estática. Va a llegar a un valor máximo a medida que usted aumente la fuerza aplicada y a partir de ese valor, ¿qué va a suceder? Va a haber deslizamiento y ya usted no va a estar hablando de ¿qué? De fricción estática, sino que va a estar hablando de ¿cuál? De cinética. De la fricción cinética. Ahora, ¿qué caracteriza a ese tipo de fricción cinética? La caracteriza el hecho de que va a ser siempre menor a la fuerza de fricción estática máxima. Acabamos de decir que la fuerza de fricción estática tiene un valor tope o un valor máximo. Ese valor tope o valor máximo siempre va a ser mayor al valor que tiene la fuerza de fricción cinética entre esas mismas superficies. Profe, una cosa, de la fricción estática es cuando el cuerpo está quieto, ¿sí? Cuando el cuerpo está quieto y usted le aplica una fuerza con el objetivo de que él empiece a resbalarse o a moverse a través de la superficie. Pero se empieza a mover y se genera una fricción cinética, ¿sí? Sí, ya cambia el tipo de fuerza de fricción. Entonces ya puede ser una fricción dinámica, estática o movimiento. Es lo mismo. Es lo mismo fricción cinética o fricción dinámica. Son dos formas de referirse a la misma cosa. Usted la puede hablar, aquí podemos hablar en vez de fricción cinética, ponerle fricción dinámica, pero se está refiriendo a la misma cosa. Ahora, entonces recuerden, estábamos hablando de las características de la fuerza de fricción cinética. ¿Cuáles son? Una de ellas es que siempre va a ser menor a ¿cuál? A la fuerza de fricción estática. Estamos hablando de un par de superficies. Por ejemplo, volvamos al ejemplo inicial de que era una botella que deslizábamos a lo largo de una mesa de madera. Para ese par de superficies vamos a tener una fuerza de fricción estática máxima determinada. ¿Qué va a pasar entonces con la fuerza de fricción cinética para ese mismo par de superficies? ¿Cómo se compara esa fuerza de fricción cinética con la fuerza de fricción estática máxima para vidrio y madera? La fuerza cinética va a ser menor a la fuerza... Va a ser menor que la fuerza estática máxima. O sea que en pocas palabras, si uno va en un auto, es más eficiente uno frenar sin que las llantas resbalen que frenar en seco, o sea, va a frenar más rápido. Exacto. Si usted va manejando un carro y tiene que hacer una frenada de emergencia, ¿cuál de las dos fricciones sería más ventajosa? Teniendo en cuenta que en un frenado de emergencia lo que usted quiere hacer es minimizar la distancia de frenado, ¿de acuerdo?
¿Cuál sería entonces el tipo de fricción más ventajosa en ese caso? La estática. Sería la estática porque es mayor a la cinética, es decir, que el tiempo de frenado, la distancia de frenado va a ser menor en el caso de que se presente fricción estática a que se presente fricción cinética. Por ejemplo, cuando se le bloqueen las llantas, que ya no haya rodadura, sino que las llantas empiecen a deslizar sobre el pavimento. ¿Ahí qué tipo de fricción hay? Cinética. Hay fricción cinética y se presentan pues las marcas de frenado que vimos al principio. Ahí entonces la distancia de frenado que va a pasar con ella va a ser más grande y obviamente eso es que un efecto que uno no desea. Si usted va a frenar de emergencia, obviamente tiene que bregar a minimizar las distancias de frenado y eso no lo va a lograr si se le bloquean las llantas, es decir, si se presenta fuerza de fricción cinética. Por eso hablan del sistema pues de bloqueo de llantas, creo que se llama ABS, exacto, gracias, en donde digamos se sueltan los frenos momentáneamente para que la llanta siga rotando, que no se presente pues ese deslizamiento con respecto al pavimento. Ese es como el objetivo pues ahí de ese sistema antibloqueo. No frena. La fuerza, se sabe que la fricción cinética es menor que la estática, ¿sí? Sí, de acuerdo. Pero ¿a qué se debe eso? Es por la liberación de energía. A ver, eso es un hecho experimental que se ha encontrado para muchos pares de superficies. Ahorita el compañero mencionaba la existencia de unos coeficientes de fricción. Esos coeficientes de fricción se tienen siempre para pares de superficies, es decir, hay un coeficiente de fricción para el plástico y el acero, por decir algo, o el acero y la madera, por mencionar pues superficies ahí aleatoriamente. Resulta que experimentalmente se ha encontrado que siempre el coeficiente de fricción, que se llama coeficiente de fricción estático, va a ser mayor al coeficiente de fricción cinético para el mismo par de superficies. Solamente pues que en la parte, para hablar de fuerza estática, tiene que tener presente el hecho de que va a estar variando, va a variar esa fuerza de fricción, o no tiene pues un valor fijo, a diferencia pues de la fuerza de fricción cinética. Voy a presentarle aquí las expresiones pues que se tienen para ellas dos. Van a depender de algo que se llama la fuerza de soporte. Voy a escribir ese par de expresiones aquí. Miren, aquí esta expresión de arriba está diciendo que la fuerza de soporte es menor o igual que la fuerza normal. Ahí estoy hablando de la fuerza de fricción estática. Le puse este subíndice S por la palabra pues en inglés de estático. Me está diciendo, esta desigualdad me está diciendo pues que estoy hablando de una fuerza variable, obviamente. Esta letra que aparece aquí se conoce como mu sub S, o el coeficiente de fricción estático, y es una cantidad adimensional, es decir, no tiene unidades. Y esta otra cantidad que aparece aquí es lo que se conoce como fuerza de soporte o fuerza normal. ¿Ustedes han hablado de ella o no? Sí, profe. Es la fuerza que le ejerce una superficie a un objeto pues que esté situado encima de ella. Esta expresión de abajo me está hablando de ¿cuál? ¿De qué fuerza de fricción? Esta me está hablando de la fuerza de fricción cinética. Miren que aquí lo que tenemos es ¿qué? Una igualdad. Es decir, que va a ser fija siempre. Entonces, esto, si sabemos que la fricción cinética es menor a la estática, vamos a tener que el coeficiente de fricción estático va a ser mayor al coeficiente de fricción cinético para cualquier par de superficies que se tengan. Aunque no le vamos a hacer pues mucho énfasis a esta parte matemática de este fenómeno pues de fuerzas de fricción. ¿Qué? La U, eso es ñu su K y ñu su S, se llama... Están hablando de la letra, se llama esto es mu sub S y esto es mu sub K.
coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción cinético. Al que le puse su índice K es el coeficiente de fricción cinético. Viene pues de la palabra cinético en inglés. Esta gráfica que aparece ahí me está representando los dos tipos de fricción. A ver, en el eje Y me están hablando de la fuerza de fricción y en el eje X están hablando de la fuerza normal. Experimentalmente se ha encontrado que la fuerza de fricción entre un par de superficies depende de cuál sea la fuerza de soporte de la superficie sobre el objeto. Entonces, miren que esta fuerza que aparece aquí arriba es la que se denomina fuerza de fricción estática, va a ser mayor a la fuerza de fricción cinética o dinámica que representan aquí. Vamos a llegar, miren que a medida que va aumentando la llamada fuerza normal, va a ir aumentando la fuerza de fricción ¿qué? Estática, pero va a llegar hasta ¿dónde? Hasta un punto determinado, que va a ser el máximo. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a hablar de fuerza de fricción estática, sino fuerza de fricción cinética, y va a disminuir obviamente su valor debido a lo que hemos estado diciendo. Entonces miren que a partir de aquí, ¿qué va a pasar con la fuerza de fricción? Ya no va a ser variable como al principio, sino que va a ser una constante. Cuando ya estemos hablando de ¿qué? De fuerza de fricción dinámica o cinética. Esto es básicamente pues lo mismo que hemos estado diciendo. Cuando incrementan la fuerza de fricción, específicamente la cinética, y cuál es la característica de la fuerza cinética, la fuerza de fricción cinética. Aquí estas son algunas características pues, que van a afectar cuál es la fuerza de fricción entre pares de superficies. Cuando hablamos de superficies rugosas, vamos a tener ¿qué? Mayor o menor fuerza de fricción. Mayor. Vamos a tener mayor fuerza de fricción que cuando tenemos pues superficies, digamos, lisas. Aunque la fuerza de fricción va a estar presente, así tengamos superficies o cuerpos que estén en contacto, que sean aparentemente lisos, como un pedazo de vidrio, por ejemplo, no sé, que usted esté desplazando a lo largo de una mesa de madera. Puede que las superficies en apariencia sean lisas, pero a nivel microscópico siempre va a haber irregularidades en cada una de las superficies. O sea, profe, no podemos y ese es el origen de la fuerza de fricción. Perdón. No podríamos decir entonces que existe una fuerza de fricción equivalente a 6. O sea, eso sería imaginario, ¿qué? ¿Equivalente a qué, perdón? Equivalente a 0. No hay fuerzas de fricción equivalente a 0. Equivalente a 0, a ver, no, pues tendríamos que hablar ahí de que no estuviéramos aplicando, por ejemplo, una fuerza sobre el objeto determinado, de tal manera que no se presente no haya una tendencia pues de movimiento hacia una parte preferencial, entonces no habría pues un vector que le pudiéramos asignar a la fuerza de fricción. Sería pues ese el caso en que no habláramos de fuerza de fricción. Tiene que haber entonces una fuerza aplicada para que pueda aparecer esa llamada fricción estática. Pero lo que estaba diciendo era que a pesar de que usted tenga superficies que aparentemente sean lisas, si usted se fija microscópicamente en ellas, va a haber siempre irregularidades. Entonces, digamos, la interacción entre las irregularidades de cada una de las superficies es lo que le va a generar el desgaste entre ellas, ¿cierto? O lo que genera pues las fuerzas de fricción, a pesar de que macroscópicamente usted tenga aparentemente un par de superficies lisas. No hay tal si usted se va al dominio ya microscópico. Va entonces a cambiar la fuerza de fricción cuando usted, por ejemplo, tiene una superficie que está mojada, un par de superficies mojadas. Si tiene un par de superficies que estén secas ambas, va a ser diferente la fuerza de fricción entre ambas si las mismas dos superficies están ya mojadas. Eso también va a afectar entonces la fuerza de fricción. Va a depender entonces también de qué tan fuerte de cuál sea la presión, digamos, entre el par de superficies.
En otras palabras, de cuál sea la fuerza de soporte de una superficie sobre el objeto que está encima de ella. Bueno, aquí nos hablan nuevamente del llamado desgaste. ¿Cuándo se presenta entonces este desgaste? Se presenta solamente cuando ¿qué tipo de fuerza de fricción está actuando? La fuerza de fricción cinética. Y se pueden presentar ya el caso en que se presenten chispas cuando se estén desplazando los materiales el uno contra el otro, si hay un aumento pues significativo de la temperatura. Miren que a diferencia del caso estático en el que hablábamos de que no había trabajo, ¿qué pasa aquí cuando hablamos de la fuerza de fricción cinética? Como ya hay desplazamiento, obviamente ya vamos a estar hablando de qué, de que va a haber trabajo. Recuerden que el trabajo se definió de qué manera. Cuando hablaron de la clase de trabajo de energía. La cantidad de fuerza aplicada en un cuerpo para producir desplazamiento. La energía cinética. A ver, ahí estás hablando pues de como de la forma operacional del trabajo, pero en forma más general hablamos de trabajo como la forma de transferencia de la energía o una forma de transformar energía por medio de la transferencia de la misma. A eso nos referimos cuando hablamos de trabajo, la forma de transferir la energía. Entonces necesariamente cuando hay presente trabajo en una situación, necesariamente ¿qué está pasando? Va a haber transferencia de energía de un lugar a otro, o en otras palabras va a haber transformación de energía. Entonces, si cuando está presente la fricción cinética hay transformación de energía, necesariamente en el caso, para volver al ejemplo sencillo en el que uno se frota las manos, ahí hay transformación de qué tipo de energía cinética a qué tipo de energía. Térmica. Energía térmica, ¿cierto? Hay generación, entre comillas, de calor. Ese calor no surgió de la nada, sino que viene de dónde. Se transformó, viene pues de la energía cinética. Pero eso tiene que transformarse en la energía potencial en energía cinética. Perdón. Que antes de eso tiene que transformarse en la energía potencial en energía cinética. Ah, sí, puede haber una transformación pues de energía previa. En ese caso están mencionando una transformación de energía ordenada en otro tipo de energía ordenada. Recuerden que cuando me refiero a energía ordenada estoy hablando de qué tipo de energía. Energía cinética, energía potencial. Es decir, energía que yo puedo transformar fácilmente en otro, es decir, aprovechar en otro tipo de energía, transformarla fácilmente. Pero cuando estoy hablando de energía desordenada, estoy hablando de qué tipo de energía. Energía térmica, por ejemplo. Energía que no puedo coger yo fácilmente y transformarla en otro tipo de energía. Ese sería el tipo de energía desordenada. Lo que usted mencionó ahorita cuando hablábamos de la máquina de vapor, que necesita un dispositivo para poder darle uso a ese tipo de energía. Sí, de forma natural usted no va a conseguir que se transforme a energía ordenada. Entonces vamos a hablar ya más adelante de lo que se denominan máquinas térmicas, que son precisamente las que cumplen ese cometido, de convertir al menos una parte de energía desordenada en un poco de energía ordenada. Ahora que habla de transformaciones, existe energía lumínica. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un bombillo, en el bombillo, si estamos hablando de un bombillo de estos tradicionales incandescentes, ahí vamos a hablar de que hay algo que se llama la carga eléctrica, que cuando llega al filamento del bombillo tiene energía potencial eléctrica. Eso lo vamos a ver después. Pero esa energía potencial eléctrica se va a transformar en energía térmica y también se va a transformar o se va a aprovechar en forma de luz. Entonces podríamos hablar también de energía lumínica en ese caso. Aunque específicamente en el bombillo no es pues como mucha la energía que se puede aprovechar en forma de luz. La mayor parte de energía que se genera en un bombillo tradicional es energía térmica o calor, pues, para hablar en términos más sencillos. Pero yo lo decía por las chispas que se muestran ahí en bueno, sí, aquí se genera pues debido al rozamiento
o a la fricción cinética presente, puede haber un aumento significativo de la temperatura y se pueden generar chispas. Eso se da pues en el desgaste que es consecuencia de la presencia de la fricción cinética. ¿Y eso se entiende energía lumínica? Ahí se está generando luz, pero también se está generando calor. Es decir, esta no sería pues como la forma más eficiente de usted generar luz o de aprovechar pues una transformación de energía para generar luz. Más eficiente pues obviamente que crear chispas como las que aparecen ahí sería el bombillo, obviamente. Habría un desperdicio de calor ahí en el berraco. Bueno, esta es un recorderis pues de cómo se definió operacionalmente la conocida energía cinética. Recuerden que de energía cinética hablamos siempre y cuando estemos hablando de movimiento. Es decir, un objeto que esté moviéndose con una velocidad diferente de cero tiene energía cinética. ¿Un objeto en reposo tiene energía cinética o no? No tiene energía cinética. El ejemplo que le mencionaban ahora a ustedes era el de un péndulo. Dijimos que podemos tener energía potencial gravitacional que se define en virtud de la posición de los objetos. Entonces, si a usted en el péndulo, voy a pasar aquí al papelógrafo para ilustrar esa parte mejor. Si a ustedes en el péndulo les hablan de las transformaciones de energía, es decir, que les pregunten pues como qué tipo de energía tiene asociada al péndulo en diferentes puntos de la trayectoria, ¿qué podrían decir? Usted puede, digamos que esta es la posición de equilibrio del péndulo. Esta posición usted la puede definir como la posición en la cual la energía potencial gravitacional va a ser igual a cero. Pero si usted pone a oscilar al péndulo, ¿qué va a pasar? Él va a llegar a una posición de máxima altura, ¿cierto? Y va a ser simétrica, va a ser este tipo de recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el péndulo llegue a esta posición? Mire que se va a haber desplazado una distancia a partir de ¿dónde? Del punto donde usted definió la energía potencial como cero. Es decir, que en este punto, ¿qué va a pasar con la energía potencial gravitacional? Va a ser cero. ¿Va a ser cero o va a ser máxima? Máximo cuando está arriba. Va a ser máxima porque alcanzó su máxima altura. Pero en esta posición, ¿cuál es la energía potencial gravitacional del péndulo? Cero. Es igual a cero, como dijimos anteriormente. Y en esta otra posición, ¿cuál es la energía potencial gravitacional? ¿Es cero o es máxima? Es máxima. Estos dos puntos que represento aquí serían los puntos de retorno, es decir, puntos donde la velocidad alcanza ¿qué valor? La velocidad del péndulo. Cero. En esos dos puntos la velocidad es igual a cero. Luego entonces, ¿cómo es la energía cinética del péndulo en esos dos puntos? Cero. Es igual a cero también. Ahora, cuando el péndulo pasa nuevamente por la posición de equilibrio sin detenerse, como está oscilando, él está haciendo esto. ¿Cómo es el valor de la energía cinética en ese punto? Máximo. Es máximo. Entonces, energía potencial y energía cinética pueden variar por separado. Miren que no es constante el valor del péndulo, el valor de la energía cinética o el valor de la potencial no se mantienen constantes. Lo que sí se mantiene constante es ¿qué? Masa. La masa, es cierto, aquí no estamos hablando pues de un sistema de masa variable, pero hay algo que se llama energía mecánica y es igual a ¿qué? La suma de la energía potencial más la energía cinética. Más la energía cinética, eso es lo que se mantiene constante. Entonces sería la energía mecánica, es la suma de la energía potencial con la energía cinética. Esta suma entonces es lo que se va a mantener como una constante. Ya por separado, ya vimos que pueden cambiar pues los valores de las dos. Es lo mismo que cuando usted tira verticalmente un objeto hacia arriba. A medida que el objeto va subiendo, ¿qué pasa?
si usted tiene cero energía potencial en el piso? Aumenta la energía potencial. Aumenta la potencial, ¿y qué va pasando con la cinética a medida que va subiendo? Disminuye porque va disminuyendo la rapidez. Ahora, en el camino de bajada, ¿qué pasa con la energía cinética? Aumenta la energía cinética y disminuye la... Aumenta la cinética porque aumenta la rapidez, y como va disminuyendo la distancia con respecto al piso, disminuye consecuentemente la energía potencial. Bueno, aquí nos están hablando nuevamente pues de la energía cinética, pero nos están hablando específicamente de la energía cinética cuando hablamos del contexto traslacional. Es decir, la energía que tendría un cuerpo en virtud, energía cinética en virtud de su desplazamiento de un punto A a un punto B. En otras palabras, el desplazamiento pues de su centro de masa. Pero como estamos hablando aquí de la rotación de un cuerpo, resulta que los cuerpos también tienen energía cinética rotacional. Es decir, si usted tiene un cuerpo que está desplazándose de un punto A a un punto B, ya sabe que tiene ¿qué? Energía cinética traslacional, que es esta que aparece aquí. Pero si además el cuerpo está rotando alrededor de un eje, usted dice que el cuerpo también tiene una energía cinética, ¿qué? Rotacional. ¿Y cuál sería la energía cinética total del cuerpo? Sería la energía cinética traslacional, que es la que aparece aquí, más la energía cinética rotacional. Ahora, miren cómo está escrita la expresión para la energía cinética traslacional. ¿Es igual a qué? A un medio de la mitad de la masa, sí, por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado, específicamente pues aquí representan la rapidez, ¿cierto? De acuerdo a las cantidades rotacionales que nosotros hemos visto, ¿cómo creen ustedes que se escribiría la expresión para la energía cinética rotacional? Y tengan en mente que se escribe de una manera totalmente análoga a esta como está escrita ahí. Un medio de la mitad más del momento inercial, ¿no, profe? Exacto. Momento inercial, sí, por la velocidad angular. Exacto, un medio de el momento de inercia multiplicado por el cuadrado de la rapidez angular. Voy a escribirlo aquí en el papelógrafo. A ver, la que ya conocemos es esta, energía cinética traslacional. Esta ya es conocida. Traslacional. Esta sería la cinética rotacional. Entonces, si recuerdan qué es cada una de estas cosas, ¿esto qué es? Ese es el momento inercial. Momento de inercia. Momento de inercia o masa rotacional. ¿Y esto es qué? La velocidad angular. Exacto. Entonces miren que es totalmente análoga. Esta es la masa, digamos, traslacional, y esta es la masa rotacional. Aquí tenemos, digamos, rapidez lineal, y aquí tenemos rapidez angular. Entonces es muy fácil de recordar también esa expresión. Entonces recuerden que la energía cinética total es ¿qué? Estrictamente hablando, es la suma de estas dos cosas. La energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Bueno, ya esta parte que aparece aquí la habíamos hablado desde el principio, y es que la fricción es responsable siempre del frenado de cualquier objeto que se mueva en una superficie. Aquí, por ejemplo, ilustran si uno tira un objeto sobre una superficie cualquiera, va a sufrir algunos rebotes, pero miren que en cada rebote, ¿qué va a pasar? Cada rebote va a haber una especie de deslizamiento del objeto contra la superficie,
¿Y eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar Fricción. que vaya transformándose ¿qué? Energía cinética en otro tipo de energía, en este caso pues energía térmica. Y eventualmente, debido a esa constante transformación en cada rebote, el objeto va a llegar al reposo. Si no se transformara la energía cuando el objeto llega al piso, él continuaría pues en movimiento indefinidamente. Bueno, ya hemos hablado de la energía, hemos hablado del trabajo como qué, como el medio por el cual se transfiere la energía. ¿Preguntaron algo? Creo que se puede volver a Ahí está. Ahí simplemente nos están hablando de la transformación de energía cinética en térmica. Ahora nos van a hablar de algo que se llama la potencia. Entonces les estaba diciendo que ya habiendo hablado de la energía y habiendo hablado del trabajo como una forma de transferir la energía, y que en cada transformación de energía debe haber entonces un trabajo, hay algo que es de interés, y es que tan rápido se transforma la energía de una forma u otra en un proceso determinado. Esa rapidez de transformación de energía es lo que se conoce como potencia, que es de lo que nos hablan aquí. La potencia la podríamos definir como el trabajo sobre el tiempo, pero en una forma pues como menos operacional podemos decir que es la rapidez a la que la energía se transfiere o a la que la energía se transforma. Sería pues como una definición un poco más conceptual. Ahora, de acuerdo a esa definición operacional que dan de potencia, de trabajo sobre tiempo, ¿cuál creen ustedes que son las unidades de esa cantidad? Newton sobre segundo. Recuerden cuáles son las unidades de trabajo. Perdón, profe, Julio sobre segundo. Exacto, Julio sobre segundo. Puedo decir también Ergios sobre segundo. Y sí, ya estamos hablando del sistema CGS, ¿cierto? Pero el sistema pues que utilizamos nosotros sería el sistema internacional, o sea que lo usual es hablar de Julio sobre segundo. Entonces, esa unidad de Julio sobre segundo es la unidad de potencia. Sin embargo, el nombre común que se le da a eso es el de vatio. Vatio o watt en inglés. Y se denota con una letra W mayúscula. Esas son las unidades de potencia. Y podemos estar hablando de cualquier tipo de potencia. Potencia mecánica en fenómenos pues mecánicos, o potencia eléctrica si estamos hablando de que la transformación de energía requiere pues energía eléctrica, como por ejemplo en un bombillo. Estaremos hablando de potencia eléctrica, obviamente. Entonces, mientras mayor potencia se tenga, como dicen acá, más trabajo se hace, más cantidad de energía va a ser la cantidad de energía transformada en una menor cantidad de tiempo, en la misma pues cantidad de tiempo. Profe, esa potencia es proporcional a la fuerza, ¿sí o qué? Sí, podríamos hablar ya en la parte pues poniéndonos en el contexto pues de la mecánica, si hay una dependencia de cómo es la fuerza. Profe, si la puede volver un momentico. Perdón, y más energía se transfiere con la misma cantidad de tiempo. Exacto. Sí, ustedes sí pueden ver las diapositivas bien o no, que me han dicho en algunas que la parte de abajo no se ve. Nos vemos y entonces tapa. El recuadro está muy... Recuadro. Ajá. Y no tienen forma pues de cambiarlo, como de correrlo. El muchacho en la biblioteca Tienen un monitor. Hacerse más energía se transfiere con la. ¿Qué yo y le digo? A Juan. Le decir. Claro que ya se acabó la clase. No, pero no, es que no fue nada. Pero el problema es aquí, Bueno, en fin. Muchachos, ¿quién tiene el control? Ninguno. Lo tiene
Lo tiene el monitor de la sala, pero no está. Ah, no, listo. Yo ahora hablo con él y le explico cómo es la cosa. Bueno, gracias. Aquí ponen dos ejemplos de lo que es potencia mecánica, que sería pues el movimiento, el ejemplo que ponen aquí, un caballo moviendo pues una carga, y la potencia eléctrica, que sería la transformación de energía que se da en el filamento de un bombillo tradicional, un bombillo incandescente. Independientemente de qué tipo de situación estamos hablando de potencia, y la vamos a medir en julios, así sea potencia eléctrica o potencia mecánica. Aquí nos hablan de unidades pues, de equivalencias pues, que se tienen entre formas tradicionales de referirse a la potencia. La que les mencioné es los vatios, la que aparece pues ahí en la parte de arriba de la diapositiva. Hay otra que se utiliza mucho en el contexto ya de la potencia relacionada a los vehículos, que es el caballo de fuerza. Y ahí dan la equivalencia. Por ejemplo, un caballo de fuerza equivale a 746 vatios, o lo que es lo mismo, a 746 julios por segundo. Es decir, que cada segundo, ¿qué cantidad de energía se transforma? De una forma a otra, 746 julios. Y eso es lo que equivale al conocido caballo de fuerza. Pero ese caballo de fuerza que aparece ahí, profe, está medido es en unidades inglesas, ¿no? Ah, sí, aquí en el dibujo aparecen ya unidades en el sistema inglés, no en el sistema internacional de unidades. Sí, están hablando de pie libra sobre minuto. Perdón. 33 pies libras por minuto. Sí, eso es lo que dice ahí. Bueno, recuerden que la conservación de la energía de la que hablan aquí es la energía mecánica. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo podría encontrar uno la velocidad, qué tan rápido va la persona que se desliza cuando va en la parte inferior de la colina, teniendo en cuenta que usted toma la parte inferior de la colina como su cero de energía potencial. Entonces miren que aquí van a hacer el balance de energía. ¿Cuál es la energía total inicial cuando la persona está en la cima de la colina? Sería en reposo. La energía potencial. No, sí, la energía potencial más la energía cinética. Pero si está en reposo, ¿cuál es la energía cinética? Cero. Es decir, que en la cima de la colina solamente tenemos energía potencial. Miren en la parte superior de la diapositiva. Esa es precisamente la expresión que tienen ahí. Recuerden que esta es la forma de escribir la energía potencial. La masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Ahora, en la parte final del recorrido, ¿cuál es la energía total de la persona que se desliza? Es decir, en la base pues, de la colina. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial cero. Pero es igual a cero, pero la energía cinética ya es igual a ¿qué? A la máxima. Es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces ya usted igualando estas dos cosas, usted iguala esta expresión de aquí arriba con esta de aquí abajo. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se conserva, ¿cierto? Entonces la energía mecánica arriba es igual a ¿quién? A la energía potencial. A la energía mecánica abajo, ¿cierto? Solamente que usted arriba dijo que la energía mecánica solamente es ¿qué? Es potencial. Y llegó a la conclusión de que la energía mecánica abajo es solamente ¿qué? Cinética. Entonces usted iguala las dos cosas y le aparece esta expresión. Mire que usted ya conoce cada una de estas cosas, conoce la masa, conoce la aceleración de la gravedad y conoce la altura de la colina. Luego entonces puede despejar de aquí, ¿qué factor? La velocidad. Puede despejar la velocidad, o sea que puede encontrar, utilizando pues la conservación de la energía, qué tan rápido se mueve la persona en la base de la colina. Bueno, ya con esta diapositiva entonces terminamos la presentación. Posteriormente veremos otro tipo de energía potencial que hay, otros tipos más bien, como la energía potencial elástica. Y también vamos a hablar de la energía potencial eléctrica. En la próxima clase vamos a ver un concepto que es el de cantidad de movimiento o momentum, también conocido como momento lineal. Es lo que vamos a ver el miércoles
tanto centrándonos, nos vamos a centrar en las dos cosas, la parte lineal o traslacional y la parte rotacional también. Entonces por hoy esto sería todo. Les deseo entonces que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao.